Bienvenidos una vez más a nuestras raíces hebreas de la fe, programa de la Universidad Teológica Shema Israel, enseñando esas profundas y ricas raíces hebreas de la fe, que son verdades que encontramos no solamente en la Biblia, que originalmente fue escrita toda desde su comienzo en Génesis hasta el último libro, el Apocalipsis o Revelación, ha sido escrito en hebreo y transmitiendo una cultura hebrea a lo largo de sus páginas. No hay duda que en el tiempo de Yeshua en Israel se hablaba el hebreo. Había alguna influencia del griego, por supuesto, pero el hebreo era el idioma en el que Yeshua habló, enseñó, ministró, oró e hizo milagros. Y una de esas enseñanzas es la que vamos a analizar hoy, partiendo del origen de esa enseñanza que a la vez es una profecía señalando a Yeshua. El rey David es el autor de la mayoría de los salmos y él vivió y escribió esos salmos alrededor del año 1000 antes de Yeshua. En el Salmo 118, un salmo pleno de alabanza, de adoración, de reconocimiento del poder de Dios, del amor de Dios, de las maravillas de Dios, de lo que significa vivir no una religión, como decimos siempre, sino una relación íntima como la que el rey David tenía con el Eterno, con Adonai. Y en un versículo de ese Salmo 118, que yo le recomiendo que usted lo lea en el Espíritu y lo haga suyo, con palabras tan hermosas de alabanza, de adoración, de gratitud, de reconocimiento al eterno Dios, al eterno Adonai. Pero especialmente en el versículo 22 nos dice: la piedra que los constructores despreciaron se convirtió en la piedra fundamental o en la cabeza del ángulo. Lo podemos leer en hebreo: Eben Maasu Habonim Hayetá Kerosh Pinah. La piedra angular, la piedra fundamental o la cabeza del ángulo, porque en aquel tiempo las casas se edificaban de tal manera que había que poner una piedra en el ángulo principal de la construcción como fundamento, lo que hoy serían los fundamentos o los cimientos de una casa, de un edificio. Es a lo que en la Biblia en hebreo llama Eben Maasu o Eben Kerosh Pinah, la piedra fundamental o la piedra que es cabeza del ángulo. Cuando David escribió esto en el año 1000 o alrededor del año 1000 antes de Yeshua, él estaba dando una profecía tal vez sin saber o sin darse cuenta, porque a lo que él apuntó con esas palabras es a aquella gente, especialmente gente que está en liderazgo, muchos de los cuales se oponían y le hacían la guerra al rey David. Y por eso él decía que aunque esa piedra había sido rechazada, despreciada por los constructores, por aquellos líderes religiosos, era, sin embargo, la piedra angular, la piedra principal, la piedra del ángulo. Pasan 1000 años y llega aquel sobre el cual David está profetizando, porque esa profecía, esa piedra angular,
esa piedra principal o esa piedra del ángulo, no es otro que el Mesías Yeshua, el Señor Jesús. Y en Mateo 21, 42, en Marcos 12, 10 y en Lucas 20, 17, Yeshua la está enfatizando, hablándole a los líderes religiosos de su tiempo. Estaba en el templo y le estaba hablando a los sacerdotes y a los líderes que impartían la religión al pueblo. Y a esos líderes es que Yeshua les aplica esta palabra del Salmo 118, 22, que era muy conocida en ese entonces, y que la repito, la piedra que los constructores rechazaron o despreciaron, se convirtió en la piedra fundamental. Aquí Yeshua está tomando aquella profecía de David dada 1000 años antes para aplicársela a sí mismo como Mesías, como Señor y Salvador, y diciéndole a los líderes religiosos que ellos estaban despreciando a aquel que venía como Dios a traer salvación, a traer redención. Y por eso el pasaje en sí termina con: es algo maravilloso que el eterno Adonai ha hecho. Lamentablemente, a lo largo de los años, en el cristianismo este versículo, este pasaje, se ha malinterpretado, enseñando en algunas áreas, no en todo el cristianismo, pero algunas áreas enseñan que este versículo, estas palabras, se refieren a todo el pueblo de Israel, como que Israel perdió el tren, el avión, el ómnibus de la salvación, y que por eso fue transmitido al cristianismo, que vino a reemplazar a Israel. Muy lejos está este pasaje de querer decir eso. Se está refiriendo tanto el rey David 1000 años antes como Yeshua en el siglo I. Se está refiriendo a aquellos líderes religiosos que rechazan esa persona, esa bendición, ese Salvador, ese Mesías que es Yeshua. Unos meses después, o tal vez unos pocos años después de que Yeshua citara el Salmo 118, 22 ante los líderes religiosos, Pedro, Kefas, aquel discípulo que fue el que reconoció que Yeshua era el Mesías, fue llevado ante esos mismos líderes religiosos a los que Yeshua les había enrostrado ese rechazo. Y en Hechos 4:11, Kefas les dice que aquellos edificadores, aquellos constructores, y les señala que sois vosotros, habéis rechazado a la principal piedra del ángulo, a la piedra angular, al Mesías, a Yeshua, para agregar: y en ningún otro hay salvación, no hay otro nombre debajo del cielo en que podamos ser salvos, refiriéndose, por supuesto, al nombre de Yeshua. Y hoy, en nuestros días, es vital que usted y yo, y todos, podamos tener ese fundamento, esa piedra angular, esa piedra principal, que es el Señor Jesús, el Mesías Yeshua, y que es el que nos da salvación, es el que nos da verdadero significado a nuestra vida, es el que nos permite vivir con amor,
con gozo, con el poder de Dios por el Espíritu Santo para vivir obedeciendo los mandamientos dados por Dios, para vivir una vida plena, para vivir una vida abundante, para vivir una vida en la que no solamente estamos aquí en esta tierra porque nuestros padres nos engendraron, sino porque hay un propósito de Dios para cada uno, para usted, para mí, para todo ser humano, que en Yeshua, que en Jesús, encontramos al hacerlo la piedra principal, al hacerlo el motivo por excelencia de nuestra vida de cada día. Por eso, aunque haya hoy en día tal vez personas que lo rechacen, anhelo y espero que no sea usted uno de ellos, pero la mayoría necesitamos creer, afirmar, fundamentar nuestra vida en Yeshua, poner ese fundamento, esa piedra del ángulo, ese cimiento en nuestro diario vivir, y entonces nuestra vida será de armonía, será de amor, será de bienestar, será una vida en la que podamos decir, encontré el propósito y el significado para mi vida. Esto, como decimos cada programa, esto y mucho más se enseña en nuestra Universidad Teológica Shema Israel. En este tiempo la universidad está en transición, pero para crecimiento, para progreso, para mayor y mejor dedicación a la enseñanza de la palabra de Dios desde las raíces hebreas de la fe. Le invitamos a que se comunique con nosotros. Queremos contarle entre nuestros estudiantes. En la pantalla está la información para que usted nos llame o nos mande un email para que le podamos dar más información para estudiar esas gloriosas raíces hebreas de la fe en la Biblia. Le bendecimos y le damos todo honor y toda gloria al Señor. Amén y amén.